Dios les bendiga. Vamos a seguir estudiando la palabra del Señor. Recuerde que a eso también hemos venido. Nos gozamos alabando a Dios, glorificándole a Él, pero también nos gozamos en este tiempo de aprendizaje de la palabra del Señor. Vamos a ir a Gálatas, capítulo 5. Saludo para José Cumbe, para Ginette Herrera. Dios los bendiga allí poderosamente a ustedes, familia Cumbe Herrera, en esta noche. Quiero que vayamos a Gálatas 5, 22 y recordamos el fruto del Espíritu. Patricia Muñoz también está allí, mi hermana Patricia, Felipe, Dana, Oscar, todos en casa, que Dios les bendiga mucho. Gálatas 5, 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Bueno, esa es una palabra que hemos estado estudiando desde la semana pasada, de la semana antepasada. Saludo también a Luz Miriam Macías Olaya, ella está allí también conectada. Andrés Toro también dice: Dios te bendiga, Dios lo bendiga. Y Miral Bosoro dice: Dios los bendiga, pastores. Amén. Que Dios les bendiga a todos ustedes allí que están esta noche conectados. También está Erika Arroyave esta noche conectada, Dios la bendiga. Y todos allí recibiendo bendiciones del Señor. Entonces, estábamos estudiando la semana pasada todo el fruto del Espíritu. Dije que hay diferentes características, diferentes componentes que tiene el mismo fruto del Espíritu. No es que hayan diferentes frutos, porque cuando los ponemos así, entonces como que uno dice: tengo ese no, ese sí, ese no. Y entonces uno puede caer en el error de justificarse porque de pronto tiene alguna cualidad. Pero el fruto del Espíritu es íntegro, es completo, y estamos mirando todos los aspectos que la Biblia nos enseña allí. Vamos a mirarlo allí entonces. Virginia Lozano dice: amén. Angélica Tinjacá dice: pastor, Dios le bendiga. Un saludo a la familia en Cristo y nuestra familia que está en Bogotá. Por ahí está su hermana, y en Fusagasugá, que están conectados esta noche. Bueno, qué bendición. Dios les bendiga allí a todos. Andrés Toro, bueno, sí, ahí veo su hermana y su hermano en Fusa y su hermana en Bogotá. Dios les bendiga, familia preciosa en Cristo Jesús. También mi madre está allí conectada esta noche. Madre, Dios te bendiga, Dios te guarde poderosamente. Hoy le deseo lo mejor, ya que estás de cumpleaños. Que el Señor te bendiga muchísimo y te deseo lo mejor en el Señor. Bendiciones para ti, madre preciosa. Y bueno, entonces vamos a mirar este aspecto del fruto del Espíritu, que es la fe. Vamos a ver un poquitico acerca de la fe, y quiero que usted pues se conecte allí con esto en esta noche. Dice Milce Quimbayo: buenas noches, familia pastoral, la familia Fierro Quimbayo, conectados con la palabra de Dios. Amén. Que Dios le bendiga a todos allí. Es una bendición. Y quiero, como siempre, tratar de interactuar con ustedes en la medida de lo posible. No es para juzgarlos ni para corcharlos, sino para que podamos nutrir nuestro aprendizaje por medio de lo que nos dice la palabra y lo que usted conoce también. Así que quiero preguntarle en esta noche: si alguien, imagínese que no soy yo, cualquier persona de su alrededor le preguntara y le dijera: oiga, ¿y usted en qué cree? ¿Usted qué le respondería? O sea, si un amigo suyo le dice: ¿y usted que se la pasa orando y que se la pasa cantando y que se la pasa por allá, ¿usted en qué cree? ¿Usted qué dice? Mire que desde pequeñito nos enseñaron, quizás muchos que tuvimos la oportunidad de conocer de la religión tradicional, nos enseñaban un credo, cosas en las que uno debería creer. Ahora nosotros leemos la Biblia, oramos mucho más al Señor de pronto que en ese momento, y le digo, su fe, sus creencias, ¿cuáles son? Si alguien le pregunta a usted, entonces usted dice: no, pues yo creo en lo que me diga el pastor, no importa lo que él me diga, porque el hermanito, él es muy buena gente conmigo, y él lo que me diga, eso es así. ¿Cuál es el fundamento de sus creencias? ¿Usted en qué está creyendo? ¿Cuáles son las cosas que usted defiende? ¿Cuáles son esos principios, esos pilares que fundamenten su vida? Entonces, yo quiero que usted, cualquier persona que venga a preguntarle, imagínense que yo soy un amigo suyo, imagínense que yo soy un vecino suyo, imagínense que yo soy un compañero de trabajo suyo, y le estoy preguntando y diciéndole: oiga, vecino, oiga, fulano, como se llame,
Gregorio, por ejemplo, ¿usted en qué cree? ¿En qué está puesta su fe? ¿Usted qué me respondería? ¿Qué me diría? Pues espéreme tantico, le pregunto al pastor a ver en qué es que creemos nosotros. Déjeme, yo voy y busco en Google a ver en qué es que cree un cristiano. ¿Usted tiene algo en lo que cree? Y yo sé que de pronto vamos a tener que aprender muchas cosas, pero ¿cuál es su fe? Fundamentada en qué está su fe. Entonces, aquí nuestra hermana Daisy dice en Dios. Manani Magui dice en Dios. Amparo Lozano dice buenas noches, que sea Dios bendiciéndome grandemente. Bueno, amén. Pensé que me estaba respondiendo, pero igual la saludo, mi hermana, ya le había saludado. Mayra Rosmira dice, en que hay un Dios supremo que nos ama porque su amor es eterno. Muy bien. José Luis Hernández dice, en la obra tan maravillosa que hizo Cristo nuestro Señor en la cruz y todo lo que nos dejó en bendiciones. Bueno, entonces, ¿en qué cree usted? ¿En qué están basadas sus creencias? ¿Cuáles son sus creencias? Si no las tiene claras y organizadas, dígame una al menos algo en lo que usted esté creyendo. Dígame algo en lo que usted esté poniendo su creencia, su fe. Algo. ¿Usted en qué cree? ¿Qué es lo que usted está poniendo la esperanza y su confianza? Eso lo tenemos que tener claro, porque en lo que nosotros creemos, eso es lo que... Entonces dice Erika, bueno, aquí hay varios, se me pasaron varios acá. Dice Maggie Leitón, pastor, yo creo en lo que dice la Biblia y creo que Dios es el camino, la verdad y la vida. Muy bien, sigamos leyendo. José Calderón, bendiciones, pastor. Bueno, amén, Dios lo bendiga. Erika Arroyave dice, creo en el creador del cielo y la tierra, creo en su hijo que vino a la tierra a darnos redención de mis pecados y creo en el Espíritu Santo como mi consolador. Bueno, muy bien. Jonathan Alexander Incapié dice, creo en la palabra que Dios murió para salvarnos. Gloria a Dios, muy bien. Cenelia Saavedra dice, yo creo en sus promesas y en su palabra. Muy bien. Rosita Cerquera dice, yo creo en Jesucristo vivo. Uberni Marín dice, en lo que dice la palabra de Dios. Luz Miriam Macías dice, creo en Dios y en su infinita misericordia para con nosotros. Carmen Muchavisoy dice, creo en la palabra de Dios donde nos presenta Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien. Vladiver Castro dice, en el Señor Jesucristo que nos dio una salvación tan grande y un evangelio de poder. Amén. Amparo Lozano dice, mis creencias en el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Arely Leal dice, en Dios y en lo que dice la palabra de Dios. Angélica Tinjacá dice, yo creo en un Dios Padre, un Hijo, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Lady Mayerly Prieto dice, las creencias están puestas en el Señor Jesucristo y en mi salvación. Irena Rubio dice, creo en Dios. Bueno, ¿en qué cree usted? ¿Qué lo define usted? Si usted le pregunta a una persona que está de pronto en el satanismo, él cree en algo y le aseguro que defenderá hasta con las muelas eso que cree. Y se tatúan y se hacen una cantidad de cosas y se visten de determinada manera y todo el mundo los ve y dice, oiga, ese es como satánico, ¿no? O al menos rockero, pero ya esa es la iniciación por ahí. Y la persona defiende con mucha firmeza y a veces con violencia sus creencias. Si usted le pregunta a una persona que está en la política, hace algún tiempo cuando veíamos esas contiendas políticas en nuestros pueblos, veíamos que la gente peleaba y que es que el que gana es el mío porque ese sí es bueno y no sé qué, y la gente con una certeza, con una quizás podríamos llamarlo fanatismo hacia alguien muy firme y defendían a capa y espada eso. Usted que dice que es cristiano, ¿en qué cree? ¿Qué es lo que usted defiende? ¿Cuáles son las bases de sus creencias? Porque de eso quiero hablarles en esta noche. Sigamos mirando aquí la respuesta de todos ustedes. Miralba Osorio dice, yo creo en Dios y la palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Juan Ruiz dice, bendiciones pastor, es la primera vez que me conecto. Juan Ruiz desde Costa Rica. Bueno, Juan, Dios lo bendiga, bienvenido. Estamos en esta noche hablando de la fe, así que quédese por ahí que seguramente aprenderá algo de parte del Señor. Bendiciones, Juan. Emilce Quimbayo dice, creo en Dios y en su palabra. Vicky Leal dice, en que hay un Dios todopoderoso, que Cristo murió por mí para darme vida eterna. Muy bien. Y bueno, nadie más nos opina allí. Nuestra hermana Mireya se acaba de conectar. Así que les bendecimos en esta noche en el nombre de Jesús. Entonces, ¿cuál es el conjunto de sus creencias? Eso es lo que más o menos podríamos identificar más o menos como fe. Pero quiero ser un poquitico más
específico en esta noche. ¿En qué creemos? ¿Qué son nuestras creencias? ¿Usted conoce gente que antes era liberal y ahora es, no sé, de qué partido político? ¿Usted conoce personas que antes decían defender una causa y ahora cambiaron de parecer? Yo también. De hecho, quizá yo mismo en algún momento defendí algunas cosas y ahora el Señor me ha hecho entender otras. Entonces, tenemos que llegar a mirar hasta qué punto mis creencias son las acertadas o simplemente son el producto de mi tradición o de mi experiencia o de mis sentimientos. Y quiero que eso lo podamos entender. Ana María nos dice, Ana María Gallego, dice: creo en Padre, Hijo y Espíritu Santo, y por la obra de Jesús en ir a la cruz somos limpios y sin pecados. Muy bien, bueno, esas cosas que ustedes me están diciendo deberían ser cosas muy firmes en usted y muy claras en su vida, independientemente de cuáles sean, pues son sus creencias. Yo no le puedo decir crea en esto, pues usted es el que cree, ¿no? Ni más faltaba yo ni le decía es que usted no puede creer en eso, ¿no? Todos somos libres de creer en lo que querramos, pero esa es nuestra fe. Nijiret Medina dice: yo creo en Cristo. Entonces, Gálatas 5:22 me dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, que la vimos la semana pasada, e iniciamos esta noche con la fe. Juan Ruiz dice: pastor, yo soy el esposo de Damaris León, me contagió con su bendición, es un honor escucharlo. Bueno, gloria a Dios, qué bueno que le haya contagiado de algo bueno a propósito de ese término que se usa en estos días. Bendiciones, y hemos visto a nuestra hermana Damaris León desde Costa Rica muy conectada también con nosotros, y nuestro hermano Juan que se une esta noche. Bendiciones, bienvenido a esta transmisión para la gloria de Dios. De verdad que le bendecimos allí desde Costa Rica, desde Centroamérica. Nos alegra muchísimo poderle ver aquí sintonizado. Saludo también para la pastora Edisley Ramírez desde San Antonio, que se conecta también en esta noche a esta transmisión. Pastora, Dios le bendiga. Un saludo muy especial para el pastor José y toda la familia de la fe y todos allí en Cristo Jesús. Bendiciones. Entonces, ¿qué es la fe? La concordancia Strong define la fe como la veracidad de Dios. O sea, cuando uno dice que cree es porque cree en lo que Dios dice. Si no, no cree. No, yo creo en Dios, pero en lo que dice la Biblia no creo. Entonces, espere, usted está creyendo pero no está teniendo fe, porque la fe es veracidad de Dios. Saber que lo que Dios dice es verdad. También la palabra fe en el original griego significa confianza en Cristo para salvación. O sea, si usted cree que lo que lo salva a usted son sus buenas obras, a usted le falta enfocarse realmente en la fe, porque la fe es tener confianza en que Cristo es el único, y a través de su sacrificio en la cruz, es la única forma a través de la cual yo recibo la salvación como un regalo. También significa constancia en tal profesión, o sea, la constancia en creer en la veracidad de Dios, y la constancia en creer que Cristo vino para darnos salvación. O sea, la fe no es solamente algo que apareció hoy, ay, me dio fe, y mañana se me quitó la fe. No, la fe es constancia en esa profesión. Profesión no, aquí no está hablando de algo que uno hace todos los días, que es arquitecto, que es médico. No, aquí profesión viene de profesar, de lo que uno dice, de lo que uno cree. Entonces, si usted dice que Cristo es su Señor, se mantiene en eso hasta el final. Eso se llama fe. También significa fidelidad. La fidelidad, ¿no? Mire, muchas veces uno dice: no, es que tengo fe, pero soy como medio inestable. A veces sí, a veces no. No, tiene creencias, pero no tiene fe. Ya le voy a explicar por qué. También significa fiel y también significa gracia. Todo eso es el significado que me da, o algunos de los significados, porque hay muchos más, que me da la concordancia Strong con respecto, en el original griego, con respecto a la palabra fe. Sabe que en el Antiguo Testamento casi no aparece mucho la palabra fe, aparece un poco menos, por varias razones, y una de ellas es porque la fe es algo que viene con el Espíritu Santo. Por eso se llama el fruto del Espíritu. Si no fuera fruto del Espíritu, pues estaría desde el principio. Pero los hombres de Dios sí tuvieron mucha fe y vivieron con fe, pero eran específicos aquellos sobre los que venía el Espíritu Santo. No todo el mundo lo tenía como usted y yo sí lo tenemos hoy en día. No tampoco lo tiene todo el mundo, pero los que hemos recibido a Cristo por la fe sí tenemos a su Espíritu. Nuestra hermana Cristina dice: creo en la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y en su palabra. Bueno, esas son nuestras creencias. Uno tiene que creer en algo. Si hay algo que le está afectando a esta generación es que no cree, o que no saben qué cree. Un día creen en una cosa, otro día creen en otra. Un día dicen que son una cosa, al otro día se pone una bandera arcoíris y salen a decir quién sabe qué cantidad de cosas, porque la gente no tiene claridad de qué es lo que cree. Entonces, la fe
Si tal vez usted estuvo conmigo desde el principio de este estudio, sabrá que vimos que la fe es un don también. O sea, la fe no solamente aparece como un fruto aquí, sino que en 1 Corintios 12 aparece como el don de fe. Entonces hablamos del don de palabra de ciencia, palabra de sabiduría, de sanidades, de milagros, el don de discernimiento de espíritus, el don de interpretación de lenguas, entre otros. Pero también ahí aparecía el don de fe, profetizar, pero también está el don de fe. Entonces uno podría pensar, entonces es lo mismo esa fe que yo tengo como un don a esa fe que yo tengo como el fruto. No, la fe como don es diferente a la fe como fruto, aunque básicamente me lleva a lo mismo, pero no implica lo mismo en una persona. ¿Por qué razón? Saludamos a propósito ya a nuestra hermana Damaris León, también desde Costa Rica, que se acaba de conectar, o que nos acaba de saludar. Muy seguramente ya estaba allí, pero nos está saludando. Y Sandra Gualacao dice: yo creo en un Dios vivo y poderoso. Bueno, muy bien. Alexander Cuellar también allí se conecta. Entonces, la fe como don es una fe que se recibe porque hay una necesidad, ¿sí? Así como el don de sanidad. ¿Usted cuándo usa el don de sanidad? ¿Cuándo Dios le da el don de sanidad? Pues en el momento en el que hay un enfermo. Si usted no va a andar por ahí por la calle, se sana gratis al que quiera, venga, no. Hay un momento en el que hay una necesidad puntual, porque la Biblia dice que el don es dado para provecho, como el Espíritu Santo quiere. Entonces, en un momento determinado vino el don de sanidad y la persona pudo ministrar a alguien enfermo y se sanó. Y cree esa persona que es alguien que Dios usa para sanar, porque tiene el don de la sanidad. Pero eso no quiere decir que todo el tiempo está sanando gente, porque no necesariamente pasará así. De hecho, una persona que ora por sanidad también se enferma. Y eso no quiere decir que entonces ya Dios se olvidó de él. No, porque el don viene cuando el Espíritu Santo se manifiesta allí. El don de fe, yo les hablaba y se lo quiero recordar, es esa capacidad que tiene el creyente para impulsar a otros a creer, para ayudar a otros a creer, pero también es algo que me ayuda a creer a mí mismo. Sí, porque a veces el cristiano necesita eso. A veces el cristiano como que va ahí en la vida, como que no sabe qué hacer, y hay un problema y viene una dificultad, y ese cristiano empieza a orarle al Señor: Señor, ayúdame aquí, y el Espíritu viene y le da fe, y de repente siente ese poder de Dios y habla, y le habla a su familia como nunca antes le había hablado, y ora por esas personas, o pasa por esa dificultad o por ese temor como nunca antes lo había hecho, y todo el mundo queda sorprendido. Pero después sigue normal, sigue normal. Pero en ese momento vino algo especial, el don de fe, y fue algo que vino en un momento determinado. Pero por el contrario, el fruto del Espíritu, que tiene este componente llamado fe, es algo que es diferente, porque eso sí permanece en nosotros. Como se lo he dicho, no está en la parte emocional ni en la parte corporal, sino que está en lo espiritual. Y esa fe es algo que trasciende a mi estado de ánimo, que trasciende a los problemas que yo tenga. Siempre tengo esa fe. Ahora, ¿cómo aparece esa fe en mi vida? ¿Cómo es que aparece allí esa fe? Bueno, la fe es el resultado de creer en Cristo, de creer en su palabra, de creer en Dios, como ustedes me lo están diciendo, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien. Ese creer en Él, cuando yo decido creer en Él y digo: sí, yo creo que tú eres mi Señor y creo en Él, Dios, a vuelta de correo, me regala fe. O sea que el hecho de que yo creo en Dios ya no es fe sola, ya no es fe todavía, o aún no es fe. Es que yo creo mucho en Dios. La Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan cuando escuchan el nombre de Dios, cuando escuchan el nombre de Jesús. O sea que el hecho de decir que usted cree en algo no necesariamente significa que tenga la fe, pero es un buen comienzo y lo felicito por eso. Todos empezamos así. Nuestra hermana Virgelina Lozano dice: en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en lo que cree. Mijiret Medina dice: amén. Cuando uno ora por alguien, Dios puede darle el don de sanidad. Es en el momento, y se lo dio. Carolina González dice: creo en nuestro Padre Celestial, que nos ha cuidado y nos sigue librando de todas estas cosas que están pasando, y nos seguirá cuidando, el que era, el que es y el que ha de venir. Muchas gracias, mi hermana, por su participación. Muy bien, entonces, creer no implica necesariamente fe, porque la gente puede creer en muchas cosas y eso no necesariamente es fe, porque como se lo dije, la fe verdadera, si hablamos de una fe ficticia, una fe
temporal, pues sí, hay muchas cosas en las que la gente cree acá y la llama fe. No, es que le tengo mucha fe a la cáscara del gualanday, a la raíz de la zarzaparrilla. Yo le tengo mucha fe a los orines en al sereno. Y entonces esa es su fe, perdón, esa es su creencia y él cree que eso es fe. Pero según la Biblia eso no es fe, porque fe es algo que se pone en Dios, que viene de parte de Dios. No es algo que recibe uno acá, es una creencia. Pero entonces el caso es que la persona decide creer en el Señor, decide creer en su palabra, y ya como resultado de ese creer, entonces Dios lo llena de esa fe, que es algo sobrenatural. Entonces Dios nos escogió a nosotros, y hay algo que la gente a veces no entiende, y es ¿por qué Dios escogió a unos y a otros no? Porque hay personas que no se van a salvar, y Dios lo sabe. Yo no, pero Dios sí sabe quiénes nunca se van a salvar. Y no le voy a decir que usted no, yo sé que usted no, pero hay personas que no se van a salvar y Dios lo sabe. Pero hay personas que Dios las escogió para salvación y Él lo sabe. Entonces uno dice, ¿y cómo es eso de que Dios escoge a unos y a otros no? Eso es que Dios es un Dios selectivo. ¿Qué pasa? No, Dios vio algo para escogernos. Y quiero que lo vea conmigo en Efesios capítulo número 1. Vamos a mirar allí lo que dice la palabra de Dios. Efesios, por favor, capítulo número 1, versículo número 4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió antes de la fundación del mundo para ser santo y sin mancha. Yo dije, pero ¿cómo me escogió? ¿Y por qué a mí y a otros no? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Damari León dice, yo creo que esa certeza de Dios lo hará en una convicción, porque no a todos nos pasa igual. Bueno, sí, no todos es igual. Listo, versículo número 11. Estoy leyendo que dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, pero el 11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, o sea, escogidos desde antes, con un destino desde antes de nacer, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. O sea, al Señor le plació, Él quiso. ¿Pero por qué quiso? 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Mire que ya había una creencia. Esperar en Cristo es creer en Cristo. Pero sigamos leyendo el 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que vio Dios para escoger a unos sí y a otros no, capacidad para creer en Él. El Señor sabía que habían personas que nunca creerían en Él, pero sabía que usted y yo, aunque no habíamos nacido, sí le íbamos a creer. Y cuando Él nos hablara y escucháramos esa palabra, íbamos a decir, sí, la creo, la tomo para mi vida. Inmediatamente el Señor nos iba a llenar de el fruto del Espíritu, que para esta noche se llama fe. Eso es lo que sucedió y lo que hizo que Dios nos escogiera. Entonces, tener fe como don no es garantía de salvación. Es decir, una persona puede hacer milagros, una persona puede en un momento motivar a otros a que hagan algo para Dios, y puede dejar de creer después, porque como era un don, el don viene, se manifiesta, le es provechoso, lo da el Espíritu como Él quiere, pero se va, no se sigue manifestando todo el tiempo. Por eso dice la Biblia que muchos le dirán al Señor en aquel día, en tu nombre profetizamos, hicimos milagros, echamos fuera demonios. El Señor dirá, yo no los conozco. Porque aunque hubieron momentos en los que el Espíritu Santo vino sobre sus vidas, su fe no era un fruto, su fe solamente era un don, una manifestación dada por Dios, pero no ese fruto que era producido en mi interior. Entonces, la fe como don no es garantía de salvación, aunque es bueno tener la fe como don, que eso me va a llevar a ver cosas gloriosas. Pero la fe como fruto, como algo evidente en mi vida, como algo permanente de parte de Dios en mi vida, eso sí es garantía de salvación. Y por eso lo dice la palabra en Romanos capítulo 5, versículo número 1. Romanos capítulo 5, versículo número 1. Mire lo que dice allí la palabra de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, justificados pues por la fe. Ya no es una fe que recibí en un momento, hice un milagro, no, es una fe personal que me lleva a creer a lo que Dios dice, a esas cosas que usted me acaba de escribir. Es una fe que hace que yo, por encima de lo que esté sintiendo, estoy tomando mi conciencia y mi confianza de lo que el Señor está diciendo. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo,
por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces dice que entramos, que venimos a disfrutar de esta fe, de esta vida nueva a través de la fe que nos dio Dios. Resumámoslo otra vez. ¿Cuál es el fruto del Espíritu o la característica del fruto del Espíritu que hoy vemos que es la fe? Es cuando yo decido creer y mi fe y mi creencia hace que Dios me dé fe, y esa fe me lleva a recibir lo sobrenatural, lo poderoso, lo extraordinario en mi vida. Veámoslo en Hebreos capítulo 11, que es el texto por excelencia de la fe. Hebreos 11:1. Muchos creen que la fe es algo que sube y baja, es algo que a veces tenemos, a veces no tenemos. Y sí, hay ataques contra nuestra fe, pero recuerde que la fe tiene que ser un escudo. Lo estudiamos la semana pasada con respecto a la armadura de Dios. La fe debe ser un escudo permanente, no es un día salí a la guerra y hoy se me quedó el escudo. Yo no sé, por ahí lo dejé en la mesita de noche, por ahí en alguna parte, y cuando fui a buscarlo ya no estaba y me tocó venirme aquí con esta tapa de olla. No, el guerrero tenía que tener su escudo siempre protector, porque si no estaba expuesto al enemigo. Esa fe es algo que debe permanecer en nosotros. Usted se pone a leer la palabra y son muchas las ocasiones en las que dice: mantengámonos firmes en la fe, firmes sin fluctuar, la profesión de nuestra comunión con el Señor. O sea, la fe tiene que ser algo constante y firme. No puede ser algo que tengo y ya después no. Pero entonces vamos a estudiarlo aquí en Hebreos 11 y miramos algo. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay dos cosas que según la Biblia son la fe. 1, certeza en lo que se espera. 2, convicción en lo invisible. Eso es la fe, ¿listo? Certeza de lo que esperamos y convicción en lo que no vemos. Entonces hablemos de la palabra certeza y la palabra convicción. La palabra certeza en griego es la palabra seguridad, esencia, sustancia, confianza, completamente seguro. Eso es la palabra certeza. O sea que cuando la Biblia dice la fe es una certeza, lo que me está diciendo la Biblia es: la fe es una confianza plena, una seguridad absoluta en lo que el Señor nos dice. Eso es lo que significa la palabra certeza. Estoy seguro, estoy convencido, estoy firme en lo que Dios me dice. Entonces, muchos cristianos les ha sucedido que dicen: ay, me siento seguro, voy a servirle a mi Señor, voy a caminar para Dios. Y los escucho no decir eso, y a los días, a los meses, ya se apagaron, ya se les fue el ánimo. ¿Estaban mintiendo? No, tenían la certeza. ¿Pero por qué se desanimaron? Porque es que las certezas, o la seguridad, o el estar plenamente, completamente seguro, es algo que se siente en el alma. ¿Y sabe lo que pasa con el alma? Lo que se vive en el alma siempre tiende a cambiar. Lo del alma es muy inestable. Lo del alma es muy permanentemente está modificándose. Nunca es lo mismo. Entonces, cuando uno solamente se queda ahí, y eso es lo que muchos cristianos han conocido, una certeza del alma. Ay, esta iglesia es tan bonita, y el pastor aquí canta tan bueno, ay, los hermanitos eso lo tienden a uno con chocolate y pan, y eso aquí, eso mejor dicho, ay, yo estoy feliz. Nunca en mi vida me había sentido mejor. Cuando una persona dice eso, corre peligro, porque lo que tiene, aunque en ese momento lo hace sentirse seguro, es precisamente eso, un sentir. Y los sentires cambian mucho. ¿Usted no ha cambiado de parecer? ¿Usted no le ha dicho al marido por la mañana que lo quiere porque le trajo ahí lo que quería, y por la noche le dice que ya no lo quiere ni ver? Eso está en el alma. Eso pasa en el alma. Y muchos tienen esas luchas y dicen: pero usted, ¿por qué cambia tanto de parecer? ¿Pero qué es lo que le pasa? No, es que está en el alma. Las seguridades que tiene están en el alma. Y le vamos a mostrar un ejemplo de alguien que estaba en su alma, con una seguridad absoluta, con una certeza total. Y es bueno tener certeza, porque así empieza la fe, con certeza, firme en algo. Lo creo en esto, estoy firme ahí. Pero debo de trasladarme a un paso más adelante. Pero primero quiero ver a Mateo capítulo 26. Evangelio de Mateo capítulo 26.
versículo número 30. El Señor Jesús está hablando con sus discípulos, les quiere dar un adelanto del futuro, les quiere mostrar algunas cosas que van a pasar y que ellos estén preparados. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Entonces el Señor les está anunciando que se van a asustar y que lo van a dejar. Versículo 32. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, Pedro, por ponerse de bocón a hablar cuando no lo estaban mandando, el Señor le dice otra cosa. Le dice: Pedro, si se hubiera quedado callado, hasta de pronto no ha pasado nada, pero como me puso a hablar, entonces, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Usted ve a Pedro seguro de algo? ¿Usted ve a Pedro con una certeza? Yo lo veo totalmente. Si uno hubiera visto y dice: uy, ese Pedro, qué hombre de Dios. Amén, hermano Pedro. Vamos todos con hermano Pedro para donde vaya. Porque lo veo muy seguro. Está diciéndole: Señor, si me toca morir, yo no te fallo. Y el Señor le dice: me va a negar 3 veces, hermano. Y él dice: no, Señor, puede que todos te escandalicen, estos flojos que no oran como yo, que no, esos de pronto sí, pero yo, Señor, vea que esto es pura firmeza, pura determinación. Estoy aquí para obedecerte y nada me va a hacer mover. Estaba seguro, pero una seguridad del alma. Y la seguridad del alma es inestable. Pero la certeza está en el alma. Es bueno tener certezas. Yo tengo la certeza de esto, estoy seguro de aquello. Es bueno tener una certeza. Usted tiene certeza de que su esposo la quiere, usted tiene la certeza de que, qué sé yo, se está conectando en un buen lugar. Esas son certezas, cosas buenas que están en el alma, hay que tenerlas. Pero ¿qué pasó con Pedro cuando estaba en el patio del sacerdote y empezaron entonces a hablarle y a decirle? Leámoslo, ¿no? Porque yo sé que sin necesidad de movernos de capítulo, Mateo fue muy juicioso en dejarlo en el mismo capítulo. Él no puso los capítulos, pero el que hizo se cercioró que era el mismo capítulo. Versículo 69 dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada. Mire que ni siquiera era una persona importante, una criada era casi una esclava. Y la muchacha esta le dice: tú también estabas con Jesús el Galileo. No es como hoy que Dios bendiga a todas las mujeres y varones que trabajan en oficios varios, bueno, eso tiene diferentes tipos de nombres hoy en día y es toda una profesión muy, pero muy respetada, como todos los oficios. En ese momento no. Pero bueno, lo que quiero es ponerlo en el contexto cultural para que entienda por qué le digo esto. Tú también estabas con Jesús el Galileo, le dice la criada. 70, mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, lo vio otra criada, y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco nombre. Un poco después, acercándose a los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que él cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Por qué Pedro le fue? Porque lo que él tenía era una fe basada o una creencia basada en lo que él sentía. Entonces, como en ese momento, cuando Jesús les está hablando, él se siente seguro, porque él se siente al lado del Señor, porque él se siente ahí con los discípulos y el Señor siempre está ahí protegido y todo. Él está seguro y estoy convencido de que Pedro hubiera sido capaz de hacer lo que fuera por Jesús ahí. De hecho, casi le quita la cabeza a otro, solamente la oreja, pero él quería defender a Jesús a capa y espada. Pero cuando las cosas cambian y ve que el Señor lo amarran y él no se defiende y lo empiezan a juzgar allá a la madrugada, y es un juicio muy, muy oculto y muy torcido, muy turbio, entonces Pedro como que se empieza a decepcionar. Y cuando le dicen: usted también es de ellos, la seguridad, ¿qué pasó? Se le fue, porque era una certeza del alma. Y termina Pedro negando al Señor, como todos lo sabemos, hablando mal y maldiciendo y todo, para que la gente se diera cuenta de que él no creía en el Señor. De la Biblia dice en Hebreos 11: es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Hay que tener certezas. Pero la segunda palabra que les dije es la palabra convicción. La palabra convicción
tiene que ver con el convencimiento. Plenamente convencidos. Y la convicción, a diferencia de la certeza, está en el espíritu. Entonces, cuando usted tiene una convicción de algo, no importa lo que pase, no importa lo que usted vea, eso no cambia, porque no es una certeza solamente, sino que es una convicción. Entonces, veamos un ejemplo con la Biblia. Lo vemos con la Biblia y luego le digo lo que deberíamos hacer. Romanos capítulo 4, versículo número 19. Carta de los Romanos, capítulo 4, verso número 19. Dice la Biblia. Está hablando de Abraham, un hombre de fe. De hecho se conoce como el padre de la fe. La fe es sinónimo de todos los creyentes o tipología de todos los que creemos en Cristo. Dice Romanos 4, 19. Y no se debilitó en la fe. Habían días en los que la fe de Abraham como que estaba así como achicopalada. Habían días en como que Abraham, ay, hoy no tengo fe. Hoy como que no, mejor dicho, no quiero ni orar. No, porque Abraham tenía algo que se llamaba convicción, no certeza solamente. Había seguridad en muchas cosas, pero tenía convicción. Dice, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Ponen de ejemplo aquí. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces, yo creo que usted entienda aquí que Abraham también tiene, no son iguales a las de Pedro, pero encontramos que Dios le prometió a Abraham un hijo. ¿Y qué pasó con el hijo? Pues no llegaba. ¿Qué pasaba con el hijo de Abraham? Pues no venía. ¿Y entonces qué sucedía con él? Pues dice la Biblia que él no se debilitaba en la fe. Él seguía esperando. Y dice, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Imagínense cómo estarían la salud de Abraham si dice que estaba como muerto. O sea, muchas de sus funciones normales físicas ya no estaban bien. Y él decía, yo sé que el Señor me va a dar mi hijo, y va a ser un hijo especial, y voy a tener allí mi hijo. Y lo mismo sucedía cuando él veía a su mujer cada vez más anciana. Ya tenía pues casi 100 años. Él tenía 100 y ella tenía 90 y pico. Y ahí, hermano, veía a Sara y él decía, esta mujer va a ser mamá, y ella va a tener mi hijo, y va a ser mi bendición. Dice, no se debilitó en la fe. Pero la clave está en el 21, porque dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Plenamente convencido. ¿De dónde viene la palabra convencido? De convicción. La convicción estaba en el espíritu, la certeza está en el alma. Entonces, al hombre que lo encontramos allá prometiéndole al Señor fidelidad eterna, como su fe no era algo que estaba en el espíritu, sino solamente en el alma, cuando vino la circunstancia adversa, él dudó. Pero como la convicción de Abraham estaba en su espíritu, allá en el espíritu, él estaba seguro de que Dios lo haría. No importaba lo que él viera, no importaba lo que le dijeran, él seguía creyendo que iba a ser papá, y fue papá. Porque eso es una convicción. Entonces, las cosas en las que usted me dijo ahorita que creía, ¿son solamente una certeza o también son una convicción? ¿Estaría usted dispuesto a dar su vida por eso que usted está creyendo? ¿Usted sabe por qué Pedro después lo crucificaron en Roma o lo mataron en Roma? Porque Pedro, esa certeza, un día se convirtió en convicción. Ya no era la certeza de lo que se espera, sino que ahora era también la convicción de lo que no se ve. Y cuando llegó a Pedro, dice el historiador Josefo, que fue un historiador de los tiempos de los apóstoles, dice que cuando llegó Pedro a Roma, lo iban a sentenciar, o lo sentenciaron a la pena de muerte, y lo condenaron a morir en la cruz, en la plaza de Roma. Y entonces Pedro les dice a ellos que les quiere hacer una petición solamente, y es que él no es digno de morir en la misma forma en la que murió su maestro. Entonces ellos muy generosamente y muy gentilmente lo crucifican boca abajo para que no muera igual que su maestro, y muere con los pies para arriba, crucificado boca abajo. A propósito de la fiesta que se celebra por estos días y que se hace honor a algo que fue una martirización y la aniquilación de uno de los líderes más importantes de la iglesia primitiva, Pedro. Pero bueno, el caso es que Pedro murió martirizado y ya no le dio miedo, y ya no dijo, no, pero ¿cómo así que esta criada me va a decir? No, no importaba si estaba ante el mismo emperador, dijo, estoy dispuesto a morir por Cristo, y murió por Cristo.
Porque sus certezas, que era bueno tener certezas, que es bueno tener certezas, ahora eran convicciones en el Espíritu. Entonces, ¿usted estaría dispuesto a dar su vida por algo de lo que usted cree? Ay, no, pues es que uno, la vida, sí, eso, su vida la daría por algo que usted cree. No le da lo suficiente. Su fe no alcanza hasta allá. Entonces no es una convicción, solamente es una certeza. Ahora, algo que se convierte en un enemigo de la fe es lo siguiente. Judas, capítulo número. Judas no tiene ni un capítulo. Judas no es Judas el Iscariote, el que traicionó y luego se puso a escribir un libro y se fue y se ahorcó. No. Judas, este es el otro Judas que también estaba con el Señor Jesús, el hijo de Tadeo. La tradición lo conoce como Judas Tadeo porque pues era el hijo de Tadeo. Judas, versículo número 3. Dicen aquí, a ver qué nos dicen aquí los hermanos. Alguien me opinó algo. Mayra Rosmira dice: tengo la certeza y debo seguir trabajando en la convicción, pero sé que voy por buen camino. Dios me dará la fe con certeza y convicción en el Espíritu. Eso, muy bien. Entonces vamos ahí. Usted tiene que tener seguridad en cosas, certezas. Usted, estoy seguro de esto, pero traslade eso a la convicción. Hágalo parte de su espíritu. Pídale al Señor, porque cuando eso se convierte en una convicción, eso no lo mueven a Dios, hermano. Usted puede dar la vida, por eso le pueden decir: no, mire, que es que usted está mal. No, yo sé. Certezas, mire, todos me dijeron ahí que creen en Padre, Hijo, Espíritu Santo, creen en la Biblia. Esas son sus certezas. Ahora haga las convicciones, conviértalas en sus convicciones. Bueno, pidámosle al Señor que las convierta en nuestras convicciones, porque la verdad nosotros no lo podemos hacer. Judas 3 dice, versículo 3, porque no tiene. Saluda a Deji Ducuara, Dios la bendiga. Qué bueno verla por aquí, Deji, en esta noche. Dios le bendiga. Bueno, Judas 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribir, o sea, tenía muchas ganas de escribir, acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos, y exhortando no es regañándonos, sino animándolos, a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces aquí que le está diciendo: vamos a defender esa fe, porque la fe tiene muchos enemigos. ¿Cuáles iban a ser esos enemigos? Pues él empieza a hablar aquí de los que se apartaron del Señor, de los que eran falsos, de los que decían ser buenos y no lo eran. Y empieza a dar una cantidad de demostraciones aquí de esto. Pero quiero que pasemos al versículo número 17. Dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían que en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Amén. Entonces, aquí la Biblia nos está diciendo algo muy importante. ¿Y qué es lo que está diciendo el apóstol? Está diciendo: mire, defiendan su fe, manténganse firme en la fe, vuelvan las certezas de ustedes en convicciones, porque están saliendo muchos por ahí, porque están apareciendo muchos por ahí que lo único que vienen a hacer es a matar su fe. ¿Y quiénes son ellos? Lo dice aquí en el versículo número 18. 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu. Entonces, cuando uno habla de un sensual, uno se imagina una mujer ahí caminando así, contorneándose y todo, ahí tan sensual. Sí, es una aplicación que se le puede dar, pero la verdad es que la interpretación al original no es eso. ¿Sabe lo que significa sensual? Que es dirigido por los sentidos. Sensual viene de sentir. De ahí, si usted va y lo busca allá en el original, sensual significa que se deja mover por lo que siente. Entonces dice la Biblia que van a haber muchos cristianos diciendo: ay, yo siento aquí que esta es la iglesia verdadera, ay, me siento contento en la iglesia verdadera. Pero como lo que tiene es un sentir de sensual, no porque se vista sensualmente o nada de eso, no necesariamente es eso, sino que tiene un sentir. Es muy probable que en esa iglesia un día lo decepcionen. Demasiado probable de que yo,
como pastor o su pastor donde usted se congregue, haga algo que a usted no le guste. Y como lo suyo era un sentir, entonces después de ese sentir, ahora usted dice: ay, ya no me siento bien aquí. Ay, yo ya como que no sentí hoy lo mismo que sentí la semana pasada. ¿Y sabe qué hace? Se va a buscar otro lugar donde se sienta bien. Y entre sentir y sentir se vuelve un sensual que no tiene el espíritu, que es burlador, que anda según su malvado deseo y que termina apartándose de la fe. Por eso dice el 20: pero vosotros no son eso, vosotros no sois esos sensuales que están ahí. Ay, que siento, ay, que yo sentí esto. No, está bien sentir cosas. Yo mismo me gozo. Hace un momento sentía la presencia del Señor. Sentir. Pero eso no determina mi fe. No, ay, yo me sentí tan bien, entonces, ay, qué bueno está el Señor. Otro no sentí pronto lo mismo. Ay, hoy Dios no estuvo en el culto. Lástima, nos tocó solo a nosotros. Seguro estaba ocupado por allá con Afganistán y por allá con la Franja de Gaza y todo eso. No, yo sé, aunque no sienta lo mismo todas las veces, el Señor está ahí. Mire, es que hay algo que hemos aprendido al principio de este estudio, que es el amor. Y es que el amor no es un sentimiento. Y su amor hacia Dios no es un sentimiento. Me siento con ganas de buscar a Dios. No, no se sienta. Ay, siento que ya no amo a mi marido. No, no sienta eso. Ahora usted tome una decisión. Trate a su marido de la mejor manera. Hónrelo de la mejor manera. ¿Para qué? ¿Para que él la ame más? Sí, muy seguramente le va a amar más. Pero entre más usted haga el bien, más usted va a sentir que lo ama. Cuando menos usted dé cuenta, dice: yo le ayudaba y le daba para ver si él me amaba más. Y un día me di cuenta que yo era el que lo amaba cada día más, o la que lo amaba más, en el caso de las hermanas. Porque cuando usted se esfuerza en hacer algo para Dios, independientemente de cómo usted se sienta, usted está pasando al nivel de las convicciones. Por eso dice: los sensuales, los que no tienen al Espíritu, solo les interesa cómo se sienten. Y entonces están buscando una iglesia a su medida, donde se sientan bien o donde los hagan sentir bien. Pero le quiero decir una mala noticia: la iglesia no es un lugar para que yo me sienta bien. La iglesia es un lugar para que yo honre al Señor y sea Él el bendecido, y sea Él el que se sienta, o el que sea, agradado. Pero en ese agrado, en ese esfuerzo por hacer lo correcto, yo me voy a sentir bien. Voy a sentir que cada vez amo más a Dios. Voy a darme cuenta que cada vez me gusta más eso que hago. Pero el enfoque no es: hermanitos, ¿ustedes cómo se sienten hoy? ¿Les gusta que cantemos este corito? ¿Les gusta que hagamos el cultico así? ¿Les gusta esto? ¿Se sienten tranquilos? ¿Se sienten bien? Entonces todos los hermanos votan, unos sí, otros no, otros llaman a un amigo, otros 50-50, y luego tomamos decisiones. Y no, ya no les gustó por aquí, entonces vamos a cambiar acá, que los hermanos dijeron que ya no se sentían a gusto de esta manera, entonces vamos a hacer lo otro. Y los hermanos me pasaron un derecho de petición, y allá en el buzón de peticiones, quejas y reclamos, hay una hermana que dice que no le gusta esto sino aquello, y hermano, se volvería una cosa imposible de llevar. Y eso es lo que muchos a veces quieren, una iglesia formada a su medida. Hermano, a mí mismo hay muchas cosas que me ha costado trabajo entender, pero sé que si quiero agradar a Dios, tengo que aceptarlas y gozarme haciéndolo para Dios, aunque sea difícil para mí entenderlo en mi carne, en mis emociones o en mis sentimientos, porque no se trata de lo que yo siento, de una sensualidad. Por eso dice el versículo número 20: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe. No solo los sentidos son importantes. Si uno, ay, lloré, ay, reí, uy, el Espíritu Santo me tocó, fue una cosa poderosa, fue un tiempo hermoso, uy, caí, volví, me levanté, lo que sea. Pero eso no me edifica. Eso no es lo que edifica mi fe. Lo que edifica mi fe es la convicción en la que yo estoy parado, en esa palabra. No es que el Señor me dijo esto, es que Dios ha hablado esto, y en esa convicción. Por eso dice: vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos. Convencerlo viene de convencimiento. Haga que se llenen de convicciones. ¿Por qué está dudando? Porque su fe es una certeza, pero tiene que pasar a un nivel de convicción. Por eso duda, hay que convencerlos. A otros salvad, arrebatándonos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Mi amado hermano, la fe es una de las cosas más hermosas que Dios nos ha dado, porque viene directamente de parte de Dios.
pero no se puede quedar en un sentimiento. ¿Cuántos creen que el Señor los va a bendecir? Y todos, amén, muy contentos, sí, amén. Y tocan al uno y sacuden al otro. Sí, en un culto, ¿no? No estamos hoy físicamente, pero imagínenselo. ¿Cuántos lo creen? Amén, amén. Nos gusta, a mí me gusta hacerlo. Animarlo, motivarlo a eso. Pero al otro día, ese mismo que creyó que su hogar iba a ser restaurado viene a decirme: pastor, me quiero separar. Pastor, mi mujer no cambia, es un demonio. Yo ya no me esfuerzo más. O luego no estaba ayer saltando en un solo pie diciendo sí, pero yo ya no. Porque lo que dijo fue una certeza, más no una convicción. Yo quiero que así usted no grite mucho, así usted no salte mucho con esta palabra. Yo quiero que usted la convierta en una convicción en su vida. La promesa que sea, la palabra que sea, se convierta en esa convicción, que usted esté plenamente convencido de que Dios es poderoso para hacerlo. Diga, sí, yo lo sé. Y si le gusta gritar y le gusta como a mí, pues hagámoslo, no hay problema, no tiene ningún problema. Pero que no sea solamente eso, sino que sea una convicción. Porque es fácil terminar convirtiéndonos. Hay gente que un día decimos una cosa y fácilmente después decimos que ya no creemos en eso, porque son solamente seguridades del alma. Pero queremos tener convicciones en el Espíritu. Romanos capítulo 1, versículo número 17. Dice la Biblia: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. La fe no es algo cuando estamos en un culto de milagros. Ahí puede derramarse en dones de fe. Ahí puede desatarse unción sobre nuestras vidas. Pero la fe es una convicción que nos lleva a vivir todos los días obedeciendo y creyendo a lo que dice el Señor. Dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, se muestra por fe. O sea, Señor, yo creo que tu justicia es verdad. Señor, empezar a entender más tu palabra. Y se muestra por fe, pero también para fe. Es decir, porque entre más conozco, más fe voy a tener. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Si hay una fe, pero tengo que vivir. No es algo que me mantiene, no es algo que me visita cada 8 días, no es algo que me mantiene firme allí en el Señor. Es algo que me mantiene ahí convencido. Dice Hebreos 10, versículo número 38. Por eso le dije que la fe no es una creencia solamente. La fe es algo que viene de Dios y que producirá en nosotros la capacidad para mantenernos constantes. Fidelidad. Dice Hebreos 10:38: mas el justo vivirá por fe. Sí, lo que leíamos allá en Romanos. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Es Dios el que está hablando. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Mire que la única forma de que el alma sea guardada del castigo eterno es manteniéndonos con una convicción, no en el alma, sino una convicción en el espíritu. El alma nos va a dar la sensación, el sentimiento, y eso a veces va a ser bueno, pero a veces no. Es como: no puedo depender de mi sentimiento. Usted no puede depender de su sentimiento para trabajar. Imagínense que todos los días su patrón lo llamara y dijera: hola, pongámosle un nombre no muy conocido. Hola, Pancracio, ¿cómo amaneció? ¿Sí siente ganas de venir a trabajar? Y entonces usted a las 6 de la mañana con un torrencial aguacero y con un día nublado y todo, usted ahí arrunchadito al lado de su mujer, y el marido, el patrón llamándole y preguntándole: ¿cómo siente usted? ¿Cómo se siente para trabajar? No, pues hoy como que no siento. Mañana de pronto. No, usted debe de llegar a pesar de que no sienta ganas. Por muchas razones, pero básicamente porque necesita ese salario que le devenga
ese trabajo. No depende del sentir. Es una exigencia que usted se hace porque usted está convencido de que si va a trabajar, le van a pagar. Es un hombre. Hay miles de personas que están diciendo: me robaron mi trabajo. Que Dios le bendiga a todos aquellos que han sido víctimas de malos empleadores que no les han pagado, y que Dios obre de acuerdo a su bondad y les dé mucho más de lo que perdieron allí. Pero aunque es un hombre, estamos convencidos de eso, de la quincena, de la mensualidad, de lo que sea, del día a día. Ahora sepa que el que dijo las promesas no es un hombre, es Dios. ¿Por qué no nos llenamos de convicción todos los días? Y aunque no sintamos nada, y aunque no veamos nada, vamos a decir: Señor, te creo, estoy convencido de que harás lo que me has prometido. De esta voy a salir en victoria. Veré la respuesta tuya en mi familia, veré la salida en mi salud, mi cuerpo. Todo lo que tú me has prometido, Señor, se hace realidad y verdad en mi vida. Y métase en esa dimensión de la fe, que es una convicción en el Espíritu. Si eso es así, veremos la manifestación gloriosa del poder de Dios. Oremos al Señor. Padre Celestial, bendigo tu nombre en esta noche. Gracias por todo lo que estás haciendo. Gracias, Señor, porque encuentro en ti muchas razones para poder agradarte y para poder obedecerte. Muchas razones, Señor, oh Dios, para poder oír y creer a lo que escucho. Tu palabra dice: la fe viene por el oír. No voy a poder creer en algo que no he escuchado, y no voy a poder obedecer a algo que no he creído, pero no voy a poder creer en algo que no estoy entendiendo. Por eso, Señor, revélanos tu voluntad, revélanos tu palabra, Señor, para que podamos creer. Y con esa convicción, Señor, veamos cosas extraordinarias, porque para eso estamos aquí. Para comprobar cuál es la voluntad tuya, para comprobar tus planes, tus diseños, tus propósitos extraordinarios. Señor, en esta mañana, en esta noche, se quita de nosotros esa duda, se quita de nosotros ese doble ánimo, se quita de nosotros esa inestabilidad, esas cosas que nos hacen creer un día y otro día no, un día con gozo, otro día con tristeza, un día nublado y otro día soleado. No, tú quieres que seamos de convicciones firmes. No importa cómo nos sintamos, pasamos por encima y obedecemos a lo que tú nos mandas. Mi fe está encendiéndose en esta noche. Mi fe se está levantando en esta hora. Una fe viva, depositada en un Dios real. Una fe que tiene que ver con todas esas cosas que hemos dicho en esta noche. Creemos en la palabra, en la veracidad de la Escritura como libro sagrado, en la autenticidad de su mensaje. Creemos en el Padre que envió a su Hijo a morir, a vivir como un ser humano para enseñarnos cómo se vive la vida. Nos dio un ejemplo durante 3 años y medio, cómo se vive, cómo se mantiene. Eso lo creo también. La enseñanza del monte, la enseñanza de la constitución política del reino de los cielos, que es ese pasaje, Señor, oh Dios, allí de Mateo 5, 6, 7, esos pasajes, yo creo en eso, Señor, oh Dios. Creo que tuviste que ir a la cruz, entregaste tu vida, que moriste, que resucitaste, que le diste a tus discípulos la promesa del Espíritu Santo, te sentaste a la diestra del Padre Celestial, nos has llenado de tu Espíritu, estamos llenos de esa presencia gloriosa y podemos por la fe ver milagros, ver respuestas, ver señales de Dios y todo lo maravilloso que Dios está haciendo en nosotros. Hoy mis creencias se convierten en convicciones, hoy mis certezas se convierten en convicciones en mi vida, y si tengo que esforzarme más, lo haré, y si tengo que pasar por encima de lo que sea, pasaré, pero tengo mi confianza puesta en mi Señor y mi Dios, el que me guarda, el que me defiende, el que me levanta, el que me da la paz y la seguridad, el que me enseña a caminar de acuerdo a su propósito y a su palabra. Estoy seguro, estoy convencido en esta noche en lo que Dios me está diciendo. Hay una convicción firme en mi espíritu, una convicción de lo que Dios nos ha dado. Tenemos convicciones como el matrimonio, convicciones como lo que significa la obediencia a la palabra, como el honrar al Señor con nuestras finanzas. Son convicciones. Puede que muchos piensen de manera diferente, que haya
nuestra divergencia en el pensamiento, pero nosotros tenemos una convicción basado en lo que dice tu palabra, basado en lo que tú nos dices en la Escritura. Por eso, Señor, llena tu iglesia, llena a tus hijos de esa fe viva, llena a tus hijos de esa convicción plena en tu palabra, en la obediencia a ti solamente, mi Señor. Gracias por todo lo que tú haces en nosotros. Gracias por tu ayuda, gracias por sustentarnos, gracias por guardarnos. Esa fe crece, esa fe se levanta, esa fe nos hace ser mejores cada día, esa fe nos lleva hacia nuevas alturas ahora, porque por la fe somos salvos. Esto no es un don de nosotros, es un regalo de Dios, dice tu palabra en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Gracias por salvarnos, gracias por alcanzarnos, gracias por perdonarnos, gracias por redimirnos del pecado, de la maldad, y ahora por tu gracia vivimos, y ahora por tu gracia nos sustentamos, ahora por tu gracia estamos en pie, por tu gracia podemos servirte, obedecerte, glorificarte. Grande eres tú, digno de honor y gloria. Llena a tus hijos de esa convicción. El que está enfermo, hazle saber que tú eres su sanador, hazle saber que tú te llevas toda dolencia, hazle saber y entender que tú sanas su cuerpo, le restaura, le bendice, le ministras, le muestras tu gracia, tu ayuda, tu bendición. Ahí estás tú para obrar en su vida, para bendecirle de manera maravillosa y especial. Gracias, gracias, bendito Salvador, en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios.